¿Y si el mayor tabú no fuera el sexo, sino el sexo ejercido por una mujer con poder? Durante siglos, circularon leyendas sobre reinas africanas que no solo gobernaban sin hombres, sino que convertían el placer sexual en un arma. Amantes sacrificados tras una noche, duelos eróticos hasta la muerte, harenes sangrientos y rituales de dominación carnal, mitos misóginos o símbolos de resistencia radical. Esta historia explora cómo el deseo femenino se convirtió en amenaza y el sexo en sentencia. Cuando uno piensa en reinas de la historia, tal vez imagina coronas de oro y gestos majestuosos, diplomacia y matrimonios estratégicos, pero en África existieron mujeres cuyo reinado no obedeció a ninguna de esas convenciones. Fueron soberanas que tomaron el poder por la fuerza o por el genio político, lo defendieron con una ferocidad impensable y en ocasiones lo transformaron en un dominio tan absoluto que incluso las leyendas parecieron insuficientes para contenerlas. Este es el punto de partida de un relato distinto, uno en el que historia y mito no se oponen, sino que se entrelazan en una espiral fascinante y a veces inquietante. África, a diferencia de lo que muchas narrativas coloniales intentaron hacer creer, no fue un continente sin estructura ni sofisticación política. Hubo reinos organizados, complejos sistemas jurídicos, redes de comercio internacional y figuras de poder tan refinadas como temibles. Entre ellos, emergieron algunas mujeres que no solo gobernaron, sino que marcaron con fuego la memoria de sus pueblos y de quienes intentaron someterlos. No fueron muchas, porque la norma patriarcal también imperaba en buena parte del continente. Pero las que hubo dejaron una huella tan profunda que ni la historia oficial ni la tradición oral pudieron borrarlas. Nzingambande, reina de Ndongo y Matamba, es quizá el ejemplo más conocido. Su liderazgo militar, su astucia diplomática frente a los portugueses, su capacidad para sostener un reino en guerra durante más de 40 años, la convirtieron en una figura central del siglo XVII africano. Fue una estratega feroz, capaz de formar alianzas con pueblos como los Imbangala, cuyo estilo de guerra ritualizado y brutal marcaría también su reinado. Amina de Zatzau, en lo que hoy es Nigeria, fue otra de esas excepciones históricas. No heredó el trono, lo conquistó. Amplió fronteras, fundó fortificaciones y se negó a casarse, lo que ya en su tiempo bastaba para generar rumores. Y Ranavalona Primebros, en Madagascar, gobernó casi 3 décadas con una mezcla de violencia ritual, persecución religiosa y resistencia anticolonial, que aún hoy divide a los historiadores entre quienes la ven como una defensora cultural y quienes la consideran una tirana despiadada. Estas mujeres, reinas en un mundo diseñado para reyes, no solo se enfrentaron al poder masculino local, lo hicieron en momentos históricos clave: el avance europeo sobre África, la trata atlántica, la expansión del cristianismo, la imposición de modelos ajenos. Gobernaron, resistieron, tomaron decisiones impensables, y en ese proceso empezaron a surgir leyendas. Algunas de esas leyendas las engrandecían, otras las deformaban. A veces eran narradas por sus propios pueblos, como símbolo de fuerza. Otras veces, por cronistas europeos que no podían concebir que una mujer, y además africana, ejerciera tal poder sin volverse un monstruo. Aquí es donde la historia se bifurca. Por un lado, tenemos documentos, crónicas, archivos coloniales, cartas, mapas, tratados. Por otro, cuentos orales, canciones, poemas, mitos transmitidos por generaciones que hablaban no solo de lo que ocurrió, sino de lo que significó. A menudo estas dos fuentes no coinciden, y ahí es donde el relato se vuelve más rico, pero también más escurridizo, porque lo que en los registros portugueses se cuenta como barbarie femenina, en las versiones africanas puede verse como justicia sagrada. Lo que para un viajero europeo era un escándalo sexual o un delirio ritual, para el pueblo gobernado era la reafirmación del orden cósmico, la defensa de la soberanía, el equilibrio entre vida y muerte. Y en medio de esa tensión,
nacieron los mitos más perturbadores: la reina que elegía a sus amantes para luego matarlos, la soberana que exigía sacrificios humanos tras el sexo, la matriarca guerrera que devoraba a los hombres en cuerpo y espíritu. No es casualidad que estas figuras fueran reinas y no reyes, porque en sociedades donde el poder estaba marcado por lo masculino, una mujer que lo alcanzaba y lo ejercía sin mediación de varones, desafiaba algo más que el orden político, cuestionaba las bases del universo simbólico. ¿Qué ocurre cuando una mujer no solo seduce, sino que domina? No solo ama, sino que asesina, no solo manda, sino que lo hace sin disculparse. Ocurre que el relato cambia de tono, y lo que fue historia comienza a sonar a advertencia. Y es justo ahí, en ese punto en que los hechos se visten con ropajes de mito, donde empieza este viaje. Porque entender a estas reinas es también entender cómo una cultura reacciona ante el poder en manos de quien, según las reglas, no debería tenerlo. Y cómo la historia convierte esa anomalía en monstruo o en leyenda. Hay algo profundamente inquietante para el imaginario colectivo cuando una mujer detenta el poder absoluto, sobre todo si ese poder no es decorativo, ni maternal, ni ceremonial, sino efectivo, impune, violento si hace falta. En casi todas las civilizaciones antiguas, y no tan antiguas, el liderazgo ha sido reservado a los hombres, y cuando una mujer lo ha ejercido, lo ha hecho bajo sospecha. Se le exige dulzura, diplomacia, virtud. Pero si actúa con la misma dureza con la que se espera que lo haga un rey, la balanza cambia. Ya no se la llama valiente, sino cruel. No se la ve astuta, sino manipuladora. No es reina, es bruja. Esta es la paradoja de las llamadas reinas fatales de África, mujeres que osaron gobernar sin pedir permiso y que por ello fueron convertidas en símbolos de todo lo que el orden patriarcal no podía tolerar. La historia las documenta. Firmaron tratados, dictaron leyes, comandaron ejércitos. Pero la historia también las desfigura, porque gran parte de lo que se sabe sobre estas reinas proviene de crónicas escritas por europeos, misioneros, militares, viajeros que observaban con ojos escandalizados y que a menudo no entendían los códigos culturales que tenían delante. Así, una ceremonia espiritual era descrita como ritual de brujería, una ejecución política como crueldad gratuita, una estrategia de poder como lascivia sanguinaria. El resultado fue un archivo contaminado por el prejuicio, por el exotismo, por la necesidad de construir a la mujer africana poderosa como una anomalía peligrosa. Pero esto no ocurre solo por racismo. También ocurre por misoginia. El miedo a la mujer que no necesita al hombre para gobernar es tan antiguo como la mitología. Medusa, Lilith, Kali, las Amazonas. En todas las culturas hay figuras femeninas asociadas al caos, al exceso, a lo incontrolable. Y cuando estas figuras emergen en la vida real, como ocurrió con Nzinga, Amina o Ranavalona, el imaginario colectivo las captura, las desnaturaliza, las transforma en advertencia. De ahí surge esa figura recurrente en tantas leyendas. La mujer que devora, que seduce para destruir, que convierte el deseo masculino en sentencia de muerte. Una especie de monstruo erótico político que debe ser temido y eliminado. Así se construye la leyenda negra, a veces con hechos exagerados, otras con invenciones puras. Se dice que Nzinga mataba a sus amantes tras una noche de sexo, que Amina ejecutaba a los vencidos que compartían su cama, que Tembandumba exigía sacrificios de sangre entre sábanas. Y aunque estas historias no estén corroboradas por fuentes fiables, aunque suelan provenir de rumores coloniales o cuentos orales distorsionados, han perdurado. No porque sean verídicas, sino porque funcionan simbólicamente, encarnan el miedo profundo al cuerpo femenino como fuente de poder autónomo. Porque en el fondo, el relato no busca entender a estas reinas, busca domesticarlas, convertirlas en monstruos para no tener que reconocerlas como iguales. Se las sexualiza y demoniza porque es más fácil decir que una reina africana mataba por placer que aceptar que gobernaba por inteligencia. Se prefiere hablar del harén sangriento que de las tácticas diplomáticas, del veneno ritual que de los acuerdos internacionales,
del mito erótico que del legado político. La leyenda cubre lo que la historia teme revelar, que estas mujeres no fueron una rareza, sino una posibilidad, una que la tradición patriarcal se esforzó en sepultar bajo capas de morbo y escándalo. Y sin embargo, las leyendas sobreviven, porque más allá de la intención de desacreditar, estas historias también revelan algo incómodo, que el poder femenino es profundamente perturbador cuando no necesita mediación masculina, cuando no se disfraza de maternidad, ni de virtud, ni de dependencia, cuando se expresa en su forma más cruda: mando, decisión, castigo. En ese punto, lo femenino deja de ser objeto y se convierte en sujeto, y eso, para muchas culturas, sigue siendo lo más temido de todo. De modo que si queremos entender quiénes fueron realmente estas reinas, no basta con revisar archivos o fechas. Hay que leer entre líneas, escuchar lo que las crónicas callan y preguntarse por qué la historia eligió recordar lo que recordó y olvidar lo que ocultó. Nzinga Mbande no nació para ser reina, pero lo fue con una intensidad que pocos soberanos, hombres o mujeres, han alcanzado en la historia africana. Su nombre resuena aún hoy en Angola como símbolo de inteligencia política, habilidad militar y resistencia implacable frente a uno de los poderes coloniales más voraces de su tiempo, el Imperio portugués. Su historia, sin embargo, no comienza en un trono, sino en un entorno de peligro constante, con un padre guerrero, un hermano violento y un territorio que comenzaba a hundirse bajo el peso de la trata de esclavos. A comienzos del siglo XVII, el reino de Ndongo, ubicado en lo que hoy es Angola, enfrentaba un asedio constante. Los portugueses, ya establecidos en la costa desde finales del siglo XV, habían intensificado sus esfuerzos para controlar el interior del territorio africano, buscando no solo materias primas, sino sobre todo esclavos. A través de alianzas con reinos rivales, manipulación diplomática y violencia armada, buscaban someter a Ndongo y convertirlo en proveedor constante de cuerpos humanos para sus plantaciones en Brasil. En ese contexto, Nzinga se formó como diplomática, guerrera y estratega. Su padre, Ngola Kiluanji, era un líder firme que enseñó a Nzinga los rudimentos del poder desde pequeña. A diferencia de muchas mujeres de su época, Nzinga fue educada con intensidad. Aprendió a hablar portugués, a negociar con enviados extranjeros y a entender que la supervivencia de un reino no dependía solo de la fuerza militar, sino de la astucia. Su hermano, Mbandi, heredó el trono al morir el padre, pero su gobierno fue inestable y sangriento. Nzinga, mientras tanto, operaba desde las sombras, negociando con Lisboa, pactando con pueblos vecinos y construyendo lentamente su camino hacia el poder. En 1622, todo cambió. Enviado por su hermano como diplomática a una crucial negociación con el gobernador portugués de Luanda, Nzinga hizo historia desde el primer instante. La anécdota es célebre. Al no ofrecerle una silla para sentarse a su altura, Nzinga ordenó que una de sus sirvientas se arrodillara y se sentó sobre su espalda, igualando así al gobernador en rango visual y simbólico. No fue solo un acto de dignidad personal, sino una declaración de poder. En esa misma reunión, logró que los portugueses reconocieran la soberanía de Ndongo y prometieran cesar los ataques. Fue un triunfo momentáneo, y también un aviso de lo que vendría. Poco después, tras una serie de traiciones, rebeliones internas y maniobras diplomáticas, Nzinga asumió el poder tras la muerte, o asesinato, según algunas fuentes, de su hermano. Desde entonces, su reinado no fue otra cosa que una guerra perpetua, no solo contra Portugal, sino contra quienes la desafiaban desde dentro. Nzinga formó un ejército formidable, consolidó alianzas con pueblos guerreros como los Imbangala, famosos por sus ritos de sangre y su disciplina feroz, y reorganizó su reino trasladando la capital hacia el norte, fundando el reino de Matamba como un bastión de resistencia. Durante décadas, se convirtió en la pesadilla de los portugueses. Usó la guerra de guerrillas, las emboscadas, la diplomacia astuta y, cuando fue necesario, la traición.
En una época en que el control del tráfico de esclavos definía el poder real en la región, Nzinga maniobró entre aceptar tratados que le permitieran proteger a su pueblo y atacar para aquellos que traicionaban la causa africana. No fue una líder pura ni idealista. Hizo lo necesario para mantener su autoridad. Vendió esclavos, firmó tratados y luego los rompió, ejecutó opositores, cambió de fe religiosa según la estrategia, católica para los portugueses, animista para su pueblo, y se convirtió en una maestra del juego de máscaras. Murió en 1663, a los 80 años, en su cama, algo rarísimo para una mujer que había pasado su vida en el campo de batalla. Su legado fue doble. Por un lado, mantuvo la independencia de su reino durante más tiempo que casi cualquier otro monarca africano enfrentado al colonialismo. Por otro, sentó un precedente cultural que aún resuena. En Angola, su figura es venerada como símbolo nacional. Su rostro aparece en billetes, monumentos y canciones populares. Es recordada no como víctima ni mártir, sino como estratega, como reina de guerra, como ejemplo de lo que puede hacer una mujer cuando no pide permiso. Pero entre los logros también quedaron las sombras. Su alianza con los Imbangala introdujo rituales brutales en su ejército. Las fuentes europeas, fascinadas y horrorizadas, comenzaron a construir el mito. Detrás de la diplomática brillante y la estratega inflexible, empezaron a insinuarse relatos más oscuros sobre rituales sexuales, harenes peligrosos, ejecuciones ceremoniales. Así nació la leyenda que exploraremos en la próxima sección, la historia de Nzinga como devoradora de amantes. Es imposible hablar de Nzinga sin mencionar el mito que la convirtió, en la imaginación de muchos, en una reina más temida por su cama que por su ejército. Porque si la historia oficial la consagra como estratega y soberana imbatible, el relato popular, nacido entre sus enemigos, distorsionado por cronistas coloniales y perpetuado en versiones orales, la inmortalizó como la mujer que convertía el deseo en una trampa mortal. La leyenda del harén sangriento no figura en los documentos oficiales ni en las cartas diplomáticas, pero ha sobrevivido con fuerza insólita, porque toca fibras más profundas que la política. El miedo al poder femenino, cuando éste se manifiesta desde lo más íntimo del cuerpo. Según este relato, Nzinga mantenía un harén de jóvenes varones, conocidos como chivados. Estos hombres no eran simples cortesanos ni soldados, sino figuras ambiguas, vestidas con atuendos femeninos, maquillados, entrenados para obedecer cada deseo de la reina. Algunos relatos aseguran que debían participar en duelos rituales entre sí, peleas a muerte donde el vencedor ganaba el derecho, o la condena, de pasar una noche con la soberana. Al amanecer, el amante elegido era ejecutado, sin juicio, sin ceremonia, sin más recompensa que esa breve noche en el lecho real. Una única noche de gloria seguida por la sentencia inapelable del olvido. Este mito fue difundido por viajeros europeos que visitaron la región más de un siglo después de la muerte de Nzinga. Uno de ellos, impactado por lo que escuchó, describió la corte de Matamba como un espacio de locura sexual y muerte ritualizada. Incluso el marqués de Sade, en su obra delirante y escandalosa, mencionan a una reina africana que hace matar a sus amantes como parte de su placer. El rumor, alimentado por siglos de exotismo y misoginia, se consolidó. Nzinga, la estratega que había burlado a los portugueses durante décadas, se convirtió en la reina devorahombres, una figura mezcla de mantis religiosa y deidad sacrificial. Lo más fascinante e inquietante es que no existe evidencia concreta de que tal harén haya existido. Ninguna fuente contemporánea a su reinado menciona esos rituales. Ningún testigo directo habla de las ejecuciones sexuales. Sin embargo, el mito prosperó. Y lo hizo porque era funcional. Servía tanto para desacreditar su memoria como para advertir sobre el peligro de la mujer que no necesita a ningún hombre. En la narrativa patriarcal, una mujer poderosa puede ser aceptada solo si su poder es moderado, maternal, compasivo. Pero una mujer que domina el campo de batalla y el dormitorio,
que impone la muerte como tributo al placer, cruza todos los límites imaginables. El mito del harén de Nzinga también se ancla en elementos reales, aunque interpretados con sesgo. Se sabe, por ejemplo, que la reina adoptó algunas costumbres de los Imbangala, un pueblo guerrero famoso por sus prácticas violentas y sus rituales de iniciación sangrientos. Entre ellos figuraban sacrificios humanos, canibalismo ceremonial y estrictas reglas de disciplina. Es posible que la alianza con los Imbangala diera pie a la percepción de que Nzinga adoptaba también su brutalidad ritual. Y, en sociedades obsesionadas con el control sexual femenino, era casi inevitable que ese elemento ritual se proyectara sobre su vida íntima. Además, su rechazo a casarse reforzó el mito. En un tiempo donde el matrimonio era una herramienta de alianza y sometimiento, su decisión de permanecer soltera fue interpretada no como autonomía, sino como peligro. Nzinga no solo gobernaba sin marido, lo hacía con poder absoluto, y eso incomodaba profundamente. En vez de leer su soltería como una estrategia política, se la tradujo en leyenda como síntoma de una sexualidad desbordada, destructiva, casi vampírica. La mujer que no se somete en el matrimonio se vuelve, en la imaginación masculina, una amenaza letal. Este tipo de relatos no solo ocurren en África, también aparecen en otras culturas, en los mitos griegos, en los cuentos asiáticos, en las leyendas medievales europeas, pero en el caso africano adquieren una dimensión adicional porque se intersectan con la mirada colonial. El europeo no solo veía en Nzinga una mujer temible, veía en ella una africana indomable, una figura que desafiaba tanto el orden masculino como el orden racial. Convertirla en monstruo era una forma de control narrativo. Si no podían vencerla en vida, al menos podían reducirla en la historia. Sin embargo, la fuerza del mito también revela otra cosa, que en lo más profundo del inconsciente colectivo existe una atracción fatal por estas figuras, una fascinación que no logra disociarse del horror, porque aunque temible, la reina que mata a sus amantes representa algo que muchas culturas reprimen, el deseo femenino no regulado, el placer que no necesita aprobación, el poder que brota del cuerpo y no del linaje. Y por eso, aunque los historiadores insistan en desmentirlo, la leyenda persiste, porque no habla solo de Nzinga, habla de nosotros, de lo que tememos, de lo que deseamos, de lo que no podemos entender. En las áridas llanuras del norte de Nigeria, en el corazón del antiguo imperio Hausa, se alzó una mujer cuyo nombre aún retumba en las canciones populares, las leyendas orales y las plazas públicas del país. Su nombre era Amina, hija del sultán de Zatzau, y su vida marcaría un antes y un después en el relato político de África Occidental. Gobernó sin marido, guerreó sin tregua, y dejó un legado que desafía tanto las cronologías como los arquetipos. La historia la honra como reina, pero el pueblo la recuerda como conquistadora. El reino de Zatzau, parte de una compleja red de ciudades-estado Hausa, era un centro comercial activo desde hacía siglos. Caravanas repletas de sal, nuez de cola, telas y esclavos cruzaban sus murallas rumbo al norte, al desierto y más allá. Era un cruce de caminos, de religiones, de idiomas. Y como en tantas otras sociedades, el poder estaba firmemente en manos de los hombres. Pero Amina rompió ese molde desde pequeña. Hija del sultán Nikatau y la reina Bakwa Turunku, fue educada para reinar y, sobre todo, para mandar. Su infancia, según la tradición oral, estuvo marcada por el entrenamiento militar, las lecciones de estrategia y una voluntad que ni la corte ni los imanes pudieron doblegar. Amina no heredó el trono de forma inmediata. Su hermano Karama fue quien lo asumió tras la muerte del padre. Durante su reinado, Amina se destacó como comandante militar, liderando campañas a lo largo de los vastos llanos Hausa y ganando el respeto de soldados y mercaderes por igual. Pero cuando su hermano murió, el pueblo no dudó. Amina debía gobernar. No porque fuera la heredera formal, sino porque ya era, de facto, la protectora del reino. La coronación fue más que un acto político.
Fue el reconocimiento de una autoridad que ya se había impuesto por derecho propio. A partir de entonces, su reinado se convirtió en una larga marcha de expansión. Amina no gobernó desde el trono, gobernó desde el caballo. Durante más de 3 décadas, según algunas versiones, lideró campañas militares por vastos territorios, extendiendo las fronteras de Zazzau más allá de lo que nadie había logrado. Desde el Níger hasta el río Benue, desde Kano hasta Katsina, su estandarte ondeaba sobre fortalezas conquistadas y rutas aseguradas. Cada victoria no solo significaba más tributo, más comercio, más esclavos, era una reafirmación de su poder como soberana absoluta en un mundo donde las mujeres no guerreaban. Entre sus legados más tangibles están los famosos muros de Amina, fortificaciones de arcilla y tierra que cercaban las ciudades conquistadas para protegerlas de futuros ataques. Muchos de estos muros aún se encuentran en ruinas visibles hoy, testimonio físico de un dominio militar que no fue solo mitológico. Estos muros no eran solo defensa, eran símbolo de soberanía. Donde se erigía un muro de Amina, el poder de Zazzau quedaba inscrito en el paisaje. En lo político, Amina tejió alianzas con otros reinos musulmanes del norte, consolidó el Islam como religión dominante en su territorio y estructuró un sistema de vasallaje que fortalecía el centro sin ahogar las periferias. Su liderazgo fue pragmático, austero y profundamente eficaz. No se tienen registros de lujos excesivos ni de extravagancias palaciegas. Su corte, dicen los cronistas Hausa, era militar antes que ceremonial, estratégica antes que ornamental. Cada decisión estaba pensada como extensión de su poder territorial. Y sin embargo, también aquí, en el corazón de su leyenda, comenzaron a surgir los ecos de una figura que rompía demasiados esquemas. ¿Cómo era posible que una mujer, sin esposo, sin heredero varón, sin consejero masculino dominante, sostuviera tanto poder sin caer? ¿Cómo se explica que su reinado no solo resistiera, sino que expandiera un imperio? Las respuestas que no podía ofrecer la historia empezaron a ser suplidas por la leyenda. Porque lo que Amina representó no fue solo la rareza de una mujer al mando, sino el pánico de un sistema que no supo domesticarla. En la siguiente parte, exploraremos cómo su figura dio pie a una leyenda tan potente como perturbadora, la de una reina que tomaba a sus amantes de entre los vencidos para luego matarlos al amanecer. Si en la historia, Amina se nos presenta como una general imbatible, en la leyenda popular su figura adquiere otra dimensión, la de una mujer que no solo vencía a sus enemigos en la guerra, sino que los convertía en instrumentos de su placer, y luego, de su castigo. Así nace el mito de la amante de los vencidos, un relato que circuló por generaciones en la tradición oral Hausa y que aún hoy despierta asombro, fascinación y una punzada de incomodidad. Porque lo que aquí se relata no es solo la anécdota de una reina con gustos peculiares, sino un modelo simbólico de poder llevado al extremo. Según esta leyenda, Amina, tras cada batalla, elegía a uno de los guerreros derrotados, un enemigo especialmente valiente o simplemente joven y atractivo, y lo tomaba como amante por una noche. No había contrato, ni ceremonia, ni compromiso. Solo el deseo de la reina y la obediencia del vencido. Pasada la noche, al amanecer, el hombre era ejecutado. No por traición, ni por falta, sino simplemente por haber compartido el hecho real. El mensaje era claro. Ningún hombre podía presumir de haber poseído a la reina, ni aspirar a convertirse en algo más que un instrumento de su voluntad. Ella no tomaba esposos, ni amantes repetidos, ni compartía poder con nadie. El sexo, en esta narrativa, no era placer compartido, sino afirmación de dominio. El simbolismo es poderoso. En un mundo donde el acto sexual había sido tradicionalmente asociado con el sometimiento femenino, esta leyenda invierte el guión. La reina toma, decide, y luego desecha. No hay sumisión, ni ternura, ni romance. Solo una danza breve entre deseo y muerte. La ejecución posterior se convierte así en un ritual de limpieza.
El hombre no puede vivir para contar lo vivido, ni para fantasear con repetirlo. El cuerpo masculino es utilizado y luego eliminado, como se elimina un arma usada o un testigo incómodo. Amina, en este relato, no se une, consume. Este mito no aparece en los registros escritos más antiguos, ni en las crónicas de los comerciantes árabes que pasaron por Zaria. Sin embargo, su difusión oral ha sido notable, especialmente en las comunidades rurales hausa, donde se repite como advertencia y como anécdota de poder. La leyenda encierra una inquietud. ¿Cómo manejar la imagen de una mujer que, sin necesidad de hombres, controla todos los resortes del poder, incluso el erótico? ¿Cómo procesar el miedo y la admiración oculta que despierta esa figura? La respuesta ha sido siempre la misma, desfigurándola, volviéndola monstruosa. La comparación con la mantis religiosa es inevitable. En muchos relatos Japier se menciona que Amina actuaba como el insecto que mata al macho después del apareamiento. No se trata solo de crueldad. Es una metáfora biológica que asocia el deseo femenino con la destrucción. La reina, como la mantis, atrae, se entrega, pero luego devora. El varón queda reducido a su función, aportar su energía, su fuerza, su cuerpo, y luego desaparecer. Esta historia también refleja en el fondo una metáfora del poder. Porque Amina no solo vencía con la espada. En la leyenda, vence también con el cuerpo. Su sexualidad no es vulnerabilidad, es arma. Y eso desafía la narrativa tradicional. El hecho de que jamás se casara ni tuviera hijos se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la leyenda. En lugar de aceptar que fue una elección estratégica, proteger su autonomía política, evitar alianzas peligrosas, mantener control sobre la línea sucesoria, la tradición optó por el escándalo. Si no se casó, debía ser por algo oscuro, y así nació la historia del lecho letal. Pero también cabe otra lectura, más profunda. Tal vez esta leyenda no nació solo del miedo masculino, sino también de una forma de admiración encubierta. En muchas versiones orales se describe a Amina con respeto reverencial, no como una bruja o una loca, sino como alguien que supo mantener el control total de su vida. Incluso los amantes que mueren no son retratados como víctimas patéticas, sino como elegidos momentáneos que tuvieron el privilegio, breve, sí, pero glorioso, de compartir una noche con la mujer más poderosa de su tiempo. Para algunos, eso valía la muerte. Este doble filo hace que el mito perdure, porque toca algo esencial, la inquietud que provoca el deseo sin reglas, el poder sin moderación, la mujer que no pide permiso. Amina, en la historia, fue una gobernante excepcional. En la leyenda, se convirtió en un arquetipo eterno, la mujer que conquista con la espada y con la mirada, y que no deja sobrevivientes. A diferencia de las figuras legendarias, como Nzinga o Amina, la reina Ranavalona I nunca fue objeto de relatos sexuales ni mitos sobre amantes sacrificados. La suya es una figura fría, distante, casi pétrea. No hay tazaritos en historias de harenes ocultos, de esclavos entregados al deseo, ni de rituales sensuales envueltos en sangre. Y no porque faltara crueldad en su gobierno. Al contrario, su brutalidad superó en muchos aspectos la de sus pares, pero fue una crueldad sin erotismo. Su poder no se expresaba desde el cuerpo, sino desde la institución. Fue una reina que, a diferencia de las devorahombres, nunca necesitó un amante para demostrar su fuerza. La ausencia de elementos sexuales en la leyenda de Ranavalona no es casual. Desde el momento de su ascenso al trono, la reina malgache marcó distancia con cualquier rol tradicionalmente femenino que pudiera asociarse al afecto, la sensualidad o la vida íntima. Se había casado con Radama I, pero una vez muerto él, nunca volvió a unirse con otro hombre públicamente. Mantuvo el luto político, si no emocional, durante todo su reinado. No se le conocen relaciones sentimentales, ni escándalos cortesanos, ni figuras masculinas que compartieran con ella el poder. Su figura se consolidó en un celibato tácito, funcional, casi monástico,
que la recubrió con un aura de impersonalidad total. Fue reina, madre de la nación, pero jamás pareja de nadie. Este vacío fue clave, porque en el imaginario misógino que construyó los relatos de reinas africanas, el elemento sexual funcionaba como una válvula de escape, era la forma de explicar el poder femenino como derivado de la seducción, como si una mujer solo pudiera dominar a través del cuerpo. Nzinga y Amina son, en ese marco, potentes porque son deseables, deseadas, temidas, pero siempre inscritas en el deseo. Ranavalona, en cambio, interrumpió esa lógica. No quiso ser deseada. No se mostró seductora. No ofreció ningún punto de entrada para esa fantasía colectiva. Y eso la volvió más difícil de procesar, más ajena, más amenazante. Desde Europa esta figura resultaba profundamente desconcertante. Los cronistas coloniales, acostumbrados a erotizar lo exótico, se encontraron con una reina que no ofrecía ninguna de esas gratificaciones. No podían pintarla como la Cleopatra africana, ni como la mantis caribeña. No les daba materia para la fantasía, y por eso la hicieron monstruo puro. La llamaron Calígula femenina, loca homicida, tiranesa sin alma. Pero nunca le inventaron un amante. Nunca sugirieron que su violencia escondiera deseos reprimidos. No se trataba de una reina trastornada por pasiones incontrolables. Se trataba simplemente de una mujer que gobernaba sin desear, y eso era aún más aterrador. Esa distancia deliberada de todo gesto amoroso o femenino le permitió a Ranavalona habitar un rol inédito, el de soberana absoluta sin mediaciones emocionales. No necesitó justificarse como madre del pueblo. No usó la sensualidad como herramienta diplomática. No equilibró la severidad con compasión maternal. Fue, sencillamente, poder sin matices. Y esa imagen tan inusual dejó una marca imborrable. A sus súbditos les impuso obediencia sin cariño. A los europeos les infundió respeto y miedo. Y al relato histórico le impuso un silencio incómodo, el de una mujer que no encajaba en ningún molde, ni en el del tirano sexualizado, ni en el de la madre protectora. Al mismo tiempo, este silencio sexual también impidió que su figura fuera reciclada en clave simbólica. Nzinga y Amina, por mucho que hayan sido difamadas, pudieron ser resignificadas. Sus leyendas, cargadas de violencia erótica, les permitieron sobrevivir en la cultura popular como arquetipos poderosos. Ranavalona, en cambio, quedó atrapada en el relato unívoco de la tiranía. No hubo reinterpretación ni redención poética. Porque sin mito erótico no hubo ambigüedad. Fue la cruel y punto, el monstruo, la excepción sin fisuras. Sin embargo, tal vez allí radique su mayor singularidad. Ranavalona I desafió el guión completo, gobernó sola, gobernó largo y gobernó sin deseo. Hizo temblar a su pueblo, repelió a los invasores, persiguió a los disidentes y mantuvo la soberanía de su isla cuando todo el continente empezaba a caer. Y lo hizo sin seducir a nadie. Tal vez por eso nunca fue objeto de leyendas sexuales, porque en su presencia el deseo mismo parecía superfluo. Y eso, para los ojos coloniales y patriarcales, era lo más imperdonable. A diferencia de las figuras legendarias, como Nzinga o Amina, la reina Ranavalona I nunca fue objeto de relatos sexuales, ni mitos sobre amantes sacrificados. La suya es una figura fría, distante, casi pétrea. No hay en historias de harenes ocultos, de esclavos entregados al deseo, ni de rituales sensuales envueltos en sangre. Y no porque faltara crueldad en su gobierno. Al contrario, su brutalidad superó en muchos aspectos la de sus pares, pero fue una crueldad sin erotismo. Su poder no se expresaba desde el cuerpo, sino desde la institución. Fue una reina que, a diferencia de las devorahombres, nunca necesitó un amante para demostrar su fuerza. La ausencia de elementos sexuales en la leyenda de Ranavalona no es casual. Desde el momento de su ascenso al trono, la reina malgache marcó distancia con cualquier rol tradicionalmente femenino que pudiera asociarse al afecto, la sensualidad o la vida íntima. Se había casado con Radama I, pero una vez muerto él, nunca volvió a unirse con otro hombre públicamente.
Mantuvo el luto político, si no emocional, durante todo su reinado. No se le conocen relaciones sentimentales, ni escándalos cortesanos, ni figuras masculinas que compartieran con ella el poder. Su figura se consolidó en un celibato tácito, funcional, casi monástico, que la recubrió con un aura de impersonalidad total. Fue reina, madre de la nación, pero jamás pareja de nadie. Este vacío fue clave, porque en el imaginario misógino que construyó los relatos de reinas africanas, el elemento sexual funcionaba como una válvula de escape, era la forma de explicar el poder femenino como derivado de la seducción, como si una mujer solo pudiera dominar a través del cuerpo. Nzinga y Amina son, en ese marco, potentes porque son deseables, deseadas, temidas, pero siempre inscritas en el deseo. Ranavalona, en cambio, interrumpió esa lógica. No quiso ser deseada. No se mostró seductora. No ofreció ningún punto de entrada para esa fantasía colectiva. Y eso la volvió más difícil de procesar, más ajena, más amenazante. Desde Europa esta figura resultaba profundamente desconcertante. Los cronistas coloniales, acostumbrados a erotizar lo exótico, se encontraron con una reina que no ofrecía ninguna de esas gratificaciones. No podían pintarla como la Cleopatra africana, ni como la mantis caribeña. No les daba materia para la fantasía, y por eso la hicieron monstruo puro. La llamaron Calígula femenina, loca homicida, tiranesa sin alma. Pero nunca le inventaron un amante. Nunca sugirieron que su violencia escondiera deseos reprimidos. No se trataba de una reina trastornada por pasiones incontrolables. Se trataba simplemente de una mujer que gobernaba sin desear, y eso era aún más aterrador. Esa distancia deliberada de todo gesto amoroso o femenino le permitió a Ranavalona habitar un rol inédito, el de soberana absoluta sin mediaciones emocionales. No necesitó justificarse como madre del pueblo. No usó la sensualidad como herramienta diplomática. No equilibró la severidad con compasión maternal. Fue, sencillamente, poder sin matices. Y esa imagen tan inusual dejó una marca imborrable. A sus súbditos les impuso obediencia sin cariño. A los europeos les infundió respeto y miedo. Y al relato histórico le impuso un silencio incómodo, el de una mujer que no encajaba en ningún molde, ni en el del tirano sexualizado, ni en el de la madre protectora. Al mismo tiempo, este silencio sexual también impidió que su figura fuera reciclada en clave simbólica. Nzinga y Amina, por mucho que hayan sido difamadas, pudieron ser resignificadas. Sus leyendas, cargadas de violencia erótica, les permitieron sobrevivir en la cultura popular como arquetipos poderosos. Ranavalona, en cambio, quedó atrapada en el relato unívoco de la tiranía. No hubo reinterpretación ni redención poética. Porque sin mito erótico no hubo ambigüedad. Fue la cruel y punto, el monstruo, la excepción sin fisuras. Sin embargo, tal vez allí radique su mayor singularidad. Ranavalona I desafió el guión completo, gobernó sola, gobernó largo y gobernó sin deseo. Hizo temblar a su pueblo, repelió a los invasores, persiguió a los disidentes y mantuvo la soberanía de su isla cuando todo el continente empezaba a caer. Y lo hizo sin seducir a nadie. Tal vez por eso nunca fue objeto de leyendas sexuales, porque en su presencia el deseo mismo parecía superfluo. Y eso, para los ojos coloniales y patriarcales, era lo más imperdonable. En las profundidades del África central, entre selvas densas, colinas impenetrables y rutas comerciales del siglo XVI, surgió uno de los pueblos guerreros más temidos del continente, los Haga. Su nombre infundía pánico en las crónicas portuguesas, no tanto por la extensión de sus dominios como por la intensidad brutal de sus costumbres. En medio de esa marea de sangre, canibalismo y rituales bélicos, surgió una figura femenina que lo encarnó todo. Tembandumba, una reina, bruja, madre cruel y comandante sagrada. Su nombre ha atravesado siglos, deformado por los miedos coloniales y las fantasías orales, hasta convertirse en uno de los símbolos más inquietantes del poder ritualizado en clave femenina. La historia nos ofrece pocos datos firmes sobre ella.
Sabemos que fue una líder dentro del complejo entramado de los guerreros Haga, que vivió en el territorio que hoy conocemos como Angola o Congo, y que su gobierno coincidió con los primeros choques entre los pueblos bantúes y los exploradores lusos. Pero más allá de eso, todo entra en el terreno resbaladizo del mito. Las crónicas europeas, especialmente las recogidas un siglo después de su supuesta existencia, la describen con un asombro saturado de horror. Una mujer tuerta, con el rostro desfigurado por cicatrices de batalla, que dirigía ceremonias sangrientas donde se combinaban la guerra, el sacrificio humano y el terror místico. No era una reina adornada ni una seductora de corte. Era una entidad primitiva, casi sobrehumana, que hablaba con los espíritus, danzaba sobre sangre y mandaba matar sin pestañear. Una de las historias más citadas y perturbadoras es la del sacrificio de infantes. Según el misionero Kabatsi, que escribió mucho tiempo después, Tembandumba habría instituido la práctica de que cada madre Hagas debía matar a su propio hijo como prueba de lealtad al clan. Los bebés eran sacrificados ritualmente, y sus cuerpos desmembrados se mezclaban con el ungüento mágico que las guerreras debían frotarse antes de entrar al combate. La lógica detrás de esta práctica, si acaso existió, era brutalmente simbólica. Cortar cualquier vínculo emocional que debilitara a la guerrera, arrancar de raíz la ternura, el apego, la humanidad y reemplazarlo con furia tribal. Ser madre ya no era criar, sino matar. La maternidad se transformaba en prueba de guerra. ¿Fue esto verdad? Es difícil decirlo. La mayoría de los testimonios provienen de observadores europeos que escribieron décadas después y con una clara intención de escandalizar. Pero incluso si exageraron, como suele ocurrir en los relatos coloniales, la persistencia del mito revela algo poderoso. Una profunda fascinación con la figura de una mujer que no solo participaba en la guerra, sino que lideraba desde la transgresión absoluta. Tembandumba no era la reina que protegía, ni la madre que cuidaba. Era lo opuesto, la madre que mata, la reina que exige sangre, la mujer que anula lo femenino tradicional y lo reemplaza con un arquetipo temible. En ella, el poder se manifiesta a través del horror. A diferencia de otras líderes africanas, la imagen de Tembandumba no se prestó a redenciones fáciles. Su rostro quedó ligado al de la bruja ancestral. Sus enemigos, dicen, fueron envenenados, sus amantes, ejecutados. Su corona, más que símbolo de soberanía, era una máscara de guerra. Incluso su muerte es narrada como parte de un ciclo macabro. Habría sido asesinada por uno de sus propios amantes, víctima final de la cadena de violencia que ella misma instituyó. Es casi una tragedia griega en clave bantú. La reina que encarna el sacrificio ritual termina sacrificada. La madre del terror se convierte en su última víctima. Pero la historia de Tembandumba no murió en África. Viajó. Fue reinterpretada, reelaborada y finalmente reescrita en el Caribe hispano, donde adquirió nuevas formas y nuevos significados, ya no como matriarca tribal, sino como símbolo poético, porque el eco de sus actos cruzó el océano y encontró en la pluma de los poetas una inesperada transformación. De eso nos ocuparemos en la segunda parte de este capítulo, cuando Tembandumba deje de ser monstruo y se convierta en majestad negra. Para comprender el mito de la reina que mata después de amar, no basta con revisar crónicas ni comparar figuras individuales. Es necesario mirar más atrás, más hondo, y observar las estructuras simbólicas que dieron forma a esas historias. En muchas culturas africanas, el sexo y la muerte no fueron polos opuestos, sino elementos entrelazados dentro de una lógica ritual profunda. Desde los sacrificios humanos en ceremonias de iniciación hasta las complejas prácticas de fertilidad que requerían un derramamiento de sangre, el cuerpo, y sobre todo, el cuerpo en acto sexual, podía convertirse en un instrumento de renovación, ofrenda o condena. En ese marco, la reina no era simplemente una mujer poderosa. Era la sacerdotisa suprema, la intermediaria entre el mundo de los vivos y las fuerzas invisibles que ordenaban la existencia. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la cultura imbangala, en Angola, donde la reina Nzinga, como ya vimos, estableció alianzas políticas y militares.
Los Imbangala no eran un simple grupo guerrero. Eran una cofradía con rituales propios, altamente estructurados y de un simbolismo feroz. Rechazaban la paternidad, prohibían la vida familiar y entrenaban a sus soldados desde la infancia mediante prácticas que incluían el infanticidio, la automutilación y el canibalismo ritual. La lógica era clara. Para ser verdaderamente fuerte, había que romper todo lazo afectivo. No se podía proteger a la tribu y al mismo tiempo querer a un hijo. No se podía matar con eficacia si uno conocía la ternura. En ese contexto, las prácticas sexuales también eran controladas, codificadas y muchas veces asociadas a la muerte. Se han registrado ceremonias donde los actos sexuales no eran íntimos, sino públicos y ritualizados, a veces vinculados con ejecuciones o con sacrificios posteriores. Es difícil, desde nuestra mirada contemporánea, imaginar esa fusión sin escándalo, pero en muchas sociedades antiguas, el sexo no era ni privado ni sentimental, era un acto cósmico, y en algunos casos, un acto de guerra. ¿Y qué sucede cuando ese universo simbólico se concentra en una figura femenina? Allí aparece el vértigo, porque si ya era inquietante ver a una mujer al mando de ejércitos, más aún lo era verla oficiando en ritos que combinaban fertilidad y muerte. Es probable que la leyenda de la reina que mata a sus amantes después de una noche de pasión derive de este tipo de rituales, donde la unión sexual formaba parte de un proceso de renovación cíclica, pero cuyo desenlace incluía la aniquilación del varón, no como castigo, sino como ofrenda. El amante muere no porque haya fallado, sino porque cumplió su función, fecundar el poder, alimentar la corona y desaparecer. Este patrón no es exclusivo de África. En muchas culturas arcaicas encontramos el motivo del rey efímero, un hombre que es coronado durante una ceremonia, se une sexualmente con la reina o la sacerdotisa, y luego es sacrificado para sellar el pacto con las fuerzas del más allá. Lo que importa aquí no es la historia puntual, sino la estructura. El sexo es parte del rito, y la muerte es su consecuencia necesaria. Así, la figura de la mujer soberana se asocia a un poder absoluto. Ella no solo escoge al hombre, sino que lo consume simbólicamente. Lo usa como semilla y lo entierra. Desde esta perspectiva, el mito de Nzinga o Amina no parece tan descabellado. Lo que las leyendas hacen es tomar elementos de ritos reales, la selección de un guerrero, el acto sexual como celebración o pacto, la desaparición posterior del varón, y convertirlos en narrativa popular, exagerada, simplificada, sensacionalista. El ritual se vuelve crimen, la ceremonia se vuelve historia de terror, pero detrás del morbo hay una lógica antigua, casi sagrada. La mujer que reina no necesita amor, necesita fuerza, y la fuerza, en ese universo, se adquiere devorando lo que se desea. Para comprender el mito de la reina que mata después de amar, no basta con revisar crónicas ni comparar figuras individuales. Es necesario mirar más atrás, más hondo, y observar las estructuras simbólicas que dieron forma a esas historias. En muchas culturas africanas, el sexo y la muerte no fueron polos opuestos, sino elementos entrelazados dentro de una lógica ritual profunda. Desde los sacrificios humanos en ceremonias de iniciación hasta las complejas prácticas de fertilidad que requerían un derramamiento de sangre, el cuerpo, y sobre todo, el cuerpo en acto sexual, podía convertirse en un instrumento de renovación, ofrenda o condena. En ese marco, la reina no era simplemente una mujer poderosa. Era la sacerdotisa suprema, la intermediaria entre el mundo de los vivos y las fuerzas invisibles que ordenaban la existencia. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la cultura Imbangala, en Angola, donde la reina Nzinga, como ya vimos, estableció alianzas políticas y militares. Los Imbangala no eran un simple grupo guerrero. Eran una cofradía con rituales propios, altamente estructurados y de un simbolismo feroz. Rechazaban la paternidad, prohibían la vida familiar y entrenaban a sus soldados desde la infancia mediante prácticas que incluían el infanticidio, la automutilación y el canibalismo ritual. La lógica era clara. Para ser verdaderamente fuerte, había que romper todo lazo afectivo.
No se podía proteger a la tribu y al mismo tiempo querer a un hijo. No se podía matar con eficacia si uno conocía la ternura. En ese contexto, las prácticas sexuales también eran controladas, codificadas y muchas veces asociadas a la muerte. Se han registrado ceremonias donde los actos sexuales no eran íntimos, sino públicos y ritualizados, a veces vinculados con ejecuciones o con sacrificios posteriores. Es difícil, desde nuestra mirada contemporánea, imaginar esa fusión sin escándalo, pero en muchas sociedades antiguas, el sexo no era ni privado ni sentimental, era un acto cósmico, y en algunos casos, un acto de guerra. ¿Y qué sucede cuando ese universo simbólico se concentra en una figura femenina? Allí aparece el vértigo, porque si ya era inquietante ver a una mujer al mando de ejércitos, más aún lo era verla oficiando en ritos que combinaban fertilidad y muerte. Es probable que la leyenda de la reina que mata a sus amantes después de una noche de pasión derive de este tipo de rituales, donde la unión sexual formaba parte de un proceso de renovación cíclica, pero cuyo desenlace incluía la aniquilación del varón, no como castigo, sino como ofrenda. El amante muere no porque haya fallado, sino porque cumplió su función, fecundar el poder, alimentar la corona y desaparecer. Este patrón no es exclusivo de África. En muchas culturas arcaicas encontramos el motivo del rey efímero, un hombre que es coronado durante una ceremonia, se une sexualmente con la reina o la sacerdotisa, y luego es sacrificado para sellar el pacto con las fuerzas del más allá. Lo que importa aquí no es la historia puntual, sino la estructura. El sexo es parte del rito, y la muerte es su consecuencia necesaria. Así, la figura de la mujer soberana se asocia a un poder absoluto. Ella no solo escoge al hombre, sino que lo consume simbólicamente. Lo usa como semilla y lo entierra. Desde esta perspectiva, el mito de Nzinga o Amina no parece tan descabellado. Lo que las leyendas hacen es tomar elementos de ritos reales, la selección de un guerrero, el acto sexual como celebración o pacto, la desaparición posterior del varón, y convertirlos en narrativa popular, exagerada, simplificada, sensacionalista. El ritual se vuelve crimen, la ceremonia se vuelve historia de terror, pero detrás del morbo hay una lógica antigua, casi sagrada. La mujer que reina no necesita amor, necesita fuerza, y la fuerza, en ese universo, se adquiere devorando lo que se desea. Detrás de cada mito que asocia sexo con muerte, hay un arquetipo que trasciende culturas, épocas y geografías. Es el rostro escondido del miedo más persistente, el miedo a la mujer que no solo se emancipa, sino que anula, la reina que no espera amor, sino sumisión, la amante que exige todo y deja vacío. Este arquetipo, la mujer fatal, la devorahombres, la destructora de egos y cuerpos, aparece con distintas máscaras en distintos pueblos, pero su lógica es siempre la misma. Lo que seduce, aniquila. Lo que atrae, destruye. Y lo que da placer, cobra un precio más alto que la muerte. En el caso de las reinas africanas, el mito se refuerza porque el poder no es una metáfora, es real. Nzinga no es solo una figura de deseo, es una líder militar. Amina no es solo una tentadora, es una conquistadora. Por eso la leyenda no puede presentarlas simplemente como mujeres ardientes, necesita convertir ese deseo en una trampa letal. La sexualidad femenina, cuando se une al poder político, se vuelve insoportable para el imaginario patriarcal. Hay que domesticarla o demonizarla. Y en estas historias se elige lo segundo. Este miedo arquetípico no es exclusivo del continente africano. Está profundamente anclado en el inconsciente colectivo global. La mitología grecorromana nos ofrece ejemplos como Medusa, cuya mirada petrifica, o Circe, que transforma a los hombres en bestias después de acostarse con ellos. En la tradición hindú, la diosa Kali danza sobre los cadáveres y se adorna con collares de cráneos, encarnando la fusión entre lo maternal y lo destructor. En la cultura japonesa, las onryo son mujeres fantasmas que regresan para vengarse con un erotismo que mata. En todos los casos el patrón es claro. La mujer se vuelve letal cuando deja de ser objeto pasivo del deseo
y se convierte en sujeto activo del poder. Uno de los símbolos más potentes en este sentido es el de la vagina dentata, la vagina con dientes. Esta imagen, presente en relatos de muchas culturas africanas, americanas y asiáticas, condensa el temor a la castración, literal o simbólica. En los cuentos, el hombre que se acerca demasiado, el que desea con torpeza o arrogancia, termina mutilado o muerto. Y la única forma de curar a la mujer es desarmarla, quitarle los dientes, domesticarla. Este mito, con todas sus variantes, está en el corazón de la leyenda de las reinas que matan a sus amantes. El sexo no es una promesa de unión, sino una sentencia. No hay después, no hay vínculo, solo ceniza, sangre y un silencio final. En el caso de figuras como Amina, este arquetipo se vuelve aún más afilado. No solo se habla de que mataba a sus amantes para proteger su reputación, para que no presumieran de haberla poseído, sino que esa ejecución se convierte en parte esencial del relato de su poder. Ella no toma a un hombre como gesto de afecto, sino como acto de conquista. Lo elige, lo posee y luego lo descarta. Como si cada coito fuera una batalla más, un territorio más anexado a su imperio. Y esa lógica, el sexo como extensión de la guerra, convierte a la reina en algo más que humana. Se vuelve símbolo, se vuelve mito, se vuelve advertencia. Este arquetipo también cumple una función pedagógica. Advierte al varón: no confíes en lo que deseas, no sigas a la mujer poderosa, no te acerques a la que no necesita, porque ella no quiere tu compañía, ni tu afecto, ni tu nombre, quiere tu fuerza, quiere tu vida, y después te dejará caer como a un perro herido. Así, el mito opera como una pedagogía invertida. Enseña a temer lo que no se puede poseer, a respetar, con miedo, lo que se escapa de la lógica del dominio masculino. Pero hay otra lectura posible, una lectura subversiva, porque en ese miedo también hay admiración. El mito de la mujer fatal no solo repele, también atrae. No solo castiga, también fascina. En la cultura popular, desde los cuentos antiguos hasta las películas modernas, estas mujeres poderosas ocupan un lugar ambiguo. Son villanas, pero también íconos. Se las teme, pero se las imita. Y en ese doble gesto se abre la posibilidad de relectura. ¿Y si la devorahombres no es un monstruo, sino una justicia poética? ¿Y si su destrucción es la respuesta simbólica a siglos de dominación? ¿Y si su leyenda perdura no porque nos horroriza, sino porque nos ofrece un espejo distinto? En el caso de las reinas africanas, esa relectura es especialmente poderosa, porque ellas no fueron invención literaria, sino líderes reales que usaron su poder en contextos donde cada gesto femenino era una transgresión. Y si sus historias se llenaron de muerte y sexo, tal vez fue porque no había otra forma, en la imaginación colonial, de explicar que una mujer pudiera mandar sin pedir permiso. Tal vez, en ese exceso simbólico, lo que se esconde es la verdad más simple. El poder de una mujer no necesita justificación, ni amante, ni sacrificio, ni leyenda. En las noches espesas del Caribe, cuando la brisa del mar se mezcla con el crujido de los árboles y los caminos se vacían de gente, hay quien jura haberla visto. Una figura solitaria, hermosa, cubierta con un sombrero ancho y un vestido antiguo que no deja ver su rostro. Camina con elegancia y susurra con voz de seda. Pero si un hombre la sigue, si cae en su hechizo, pronto descubrirá el precio de su deseo. Porque donde debería haber un pie, hay una pezuña de cabra. Y bajo el sombrero, un rostro deformado por el fuego del infierno. Así es la diablés, el espectro de la mujer fatal en el folclore afrocaribeño. Un reflejo popular de la reina devorahombres, adaptada al paisaje antillano, envuelta en tabaco, superstición y moral. La diablés aparece en numerosas islas del Caribe francófono: Trinidad, Martinica, Haití, Dominica, con variaciones, pero siempre con la misma esencia. Es bella, sensual y mortal.
Se la describe acechando a hombres lujuriosos, borrachos o infieles. Los seduce, los hace perderse en el monte, en pantanos o en su propia locura. Algunos mueren, otros nunca regresan, y los pocos que vuelven apenas recuerdan lo que vieron. La moraleja es clara. Quien se deja guiar por el deseo termina destruido. Pero más allá de la advertencia evidente, la diablez encierra una función más profunda. No es solo castigo, es símbolo. Encarnación de los miedos de una sociedad que, entre lo africano y lo europeo, entre lo cristiano y lo animista, necesita poner límites a la mujer que se sale del molde. Porque la diablez no es una esposa, ni una madre, ni una santa. No cocina, no espera, no reza. Camina sola, elige a quien quiere y se cobra la vida que desea. Su sola presencia subvierte el orden colonial patriarcal. Su belleza no está al servicio del matrimonio, sino del caos. Y su castigo no es divino, es autónomo. En ese sentido, la diablez funciona como una figura transgresora que canaliza todos los temores sociales hacia la mujer libre. Libre sexualmente, libre espacialmente, libre moralmente. Ella no se esconde, pero se disfraza. No se somete, pero seduce. Y no perdona a quien se atreve a poseerla. Este patrón se repite en otras figuras femeninas del folclore afrocaribeño. En Cuba, por ejemplo, se habla de la mulata del diablo, una mujer bellísima que aparece en los bares, se lleva al hombre más atrevido y luego lo entrega a las llamas del infierno. En Haití se teme a la loup-garou, una bruja capaz de cambiar de forma, que usa su atractivo para capturar hombres y robarles el alma. En República Dominicana existen los relatos de la ciguapa, una mujer de largos cabellos y pies al revés, que seduce a los viajeros y los pierde en la montaña. Todas ellas, con rasgos distintos, forman una constelación de advertencias que giran en torno a la misma idea. La mujer que no pertenece a nadie es peligrosa, pero esa peligrosidad es en realidad una construcción, una forma de proyectar sobre la figura femenina los temores de una sociedad atravesada por la represión, el deseo y la culpa. La diablez no existe en la naturaleza, nace en la imaginación de los hombres que necesitan controlar lo que no pueden dominar. Es un mecanismo de defensa, una leyenda preventiva, una manera de decir: no vayas detrás de esa mujer sola, no bebas tanto, no te creas invencible. Y al mismo tiempo, una forma de penalizar a la mujer que se atreve a vivir fuera del molde, a gozar sin permiso, a moverse sin dueño. En este sentido, la diablez y la reina devorahombres comparten mucho más que un aire letal. Ambas son construcciones culturales que condensan el miedo al poder femenino autónomo. Ambas castigan el deseo masculino mal gestionado, y ambas funcionan como válvulas simbólicas para canalizar tensiones sociales más amplias, la lucha entre lo salvaje y lo civilizado, entre la norma y el desvío, entre la mujer que espera y la que actúa. La única diferencia es el escenario. Donde una reina africana puede estar rodeada de lanzas y coronas, la diablez camina entre cañas de azúcar y caminos de tierra. Pero el mecanismo narrativo es el mismo. Estas leyendas, por muy antiguas que parezcan, siguen vivas. Se susurran a los niños, se representan en carnavales, se aluden en canciones y refranes, no porque la gente crea literalmente en ellas, sino porque funcionan como espejos torcidos de la realidad. La diablez nos dice algo que no nos atrevemos a confesar, que el deseo es peligroso, sí, pero sobre todo cuando no lo podemos controlar, y que hay mujeres, reales o inventadas, que no están dispuestas a pedir permiso para existir. La diablez, la mulata del diablo, la ciguapa, no son simples historias para asustar niños ni cuentos de taberna para pasar la noche. Son estructuras morales complejas, diseñadas para actuar como formas de control social. En las comunidades afrocaribeñas, donde la oralidad ha sido la principal vía de transmisión cultural durante siglos, estas figuras femeninas funcionan como narraciones preventivas. Enseñan lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero lo hacen de una manera peculiar. En lugar de dictar reglas explícitas, dramatizan las consecuencias del deseo mal encauzado. En lugar de sermonear, encarnan.
Desde esta perspectiva, estas leyendas actúan como avisos rituales. Al advertir a los hombres sobre las consecuencias de la lujuria, la infidelidad o la vanidad, también refuerzan los valores del autocontrol, la vigilancia y la obediencia. El mensaje es nítido. Si persigues a la mujer equivocada, la que aparece sola, de noche, sin dueño, sin explicación, pagarás con tu vida o tu cordura. Así se delimita el territorio del deseo permitido. Así se protege la estabilidad simbólica de la comunidad. Pero el mecanismo no es unilateral. Estas figuras no solo disciplinan a los hombres, también envían un mensaje a las mujeres. Al presentar a las mujeres libres como peligrosas, seductoras y condenadas, el folclore ofrece un modelo negativo. La diablés no es solo una amenaza, es lo que una mujer no debe ser. Camina sola, se viste como quiere, vive sin esposo, ejerce su sexualidad, y por eso está maldita. El mito entonces actúa como una advertencia para ellas también. Si te sales del rol asignado, si hablas demasiado fuerte, si seduces sin intención de casarte, serás rechazada, temida, aislada. Este doble efecto, vigilar al hombre, reprimir a la mujer, permite a estas leyendas sobrevivir durante generaciones. Son útiles. Refuerzan las jerarquías, mantienen los roles definidos y, sobre todo, desvían la conversación. Porque en lugar de hablar de las verdaderas causas del sufrimiento, la represión, la desigualdad, la violencia estructural, el mito canaliza la angustia en una figura simbólica. Es más fácil culpar a la diablés que enfrentarse al machismo o al trauma de la esclavitud. Es más cómodo temer a la mujer libre que preguntarse por qué su libertad da tanto miedo. No es casual que muchas de estas figuras tengan raíces claramente africanas, pero hayan adquirido su forma definitiva en el contexto colonial. En las plantaciones, en los pueblos criollos, en las ciudades esclavistas, estas narraciones sirvieron para contener el caos, en un mundo donde el control del cuerpo negro, del cuerpo femenino, del cuerpo pobre, era esencial para el sistema. Las leyendas reforzaban ese control desde dentro, desde la cultura misma. Así, lo que parecía una historia mágica era, en realidad, un manual de obediencia. Y sin embargo, hay en estas figuras una grieta, una posibilidad de fuga. Porque, aunque nacieron como advertencias, también ofrecen modelos alternativos. En la figura de la diablés o de la ciguapa hay un deseo escondido, una fascinación no resuelta. Muchos hombres, según los cuentos, mueren por seguirlas, pero las siguen, las buscan, no las pueden evitar. Esa ambigüedad convierte al mito en un campo de batalla simbólico. Lo que se reprime también se desea, lo que se teme también se admira, y lo que se castiga puede, en el fondo, ser una fantasía de libertad. En los últimos años, especialmente en contextos de revisión feminista y de reivindicación afrocaribeña, estas figuras han sido resignificadas, ya no como brujas o monstruos, sino como símbolos de autonomía. Escritoras, artistas y activistas han comenzado a reimaginar a la diablés no como enemiga del orden, sino como guardiana de lo invisible, una mujer que encarna la sabiduría ancestral, el poder del bosque, la justicia poética. Su pie de cabra ya no es una marca demoníaca, sino una señal de su diferencia. Su soledad no es un castigo, sino una elección. Este cambio no borra el pasado, pero ofrece una nueva lectura. Porque el folclore no es estático, vive, se adapta y puede ser usado tanto para reprimir como para liberar. Y quizás ahí esté su fuerza, en la posibilidad de transformar una advertencia en una bandera, en convertir el miedo en respeto y en entender que detrás de cada leyenda de mujer letal hay una historia de poder que aún no ha sido completamente contada. Cuando los cronistas europeos llegaron a África y se toparon con mujeres que mandaban ejércitos, firmaban tratados, imponían tributos y decidían sobre la vida y la muerte, no supieron cómo procesarlo. Sus propias sociedades, aún atadas a estructuras patriarcales estrictas, apenas podían imaginar a una mujer como figura de poder, y mucho menos como comandante en jefe de pueblos enteros. En lugar de intentar entender estas figuras, según sus propios códigos culturales,
Los colonizadores las tradujeron a su lenguaje simbólico, y en esa traducción, torpe y manipuladora, nació la leyenda negra de las reinas fatales. Los documentos del siglo XVII sobre Nzinga Mbande, por ejemplo, están cargados de morbo. No se limitan a registrar sus alianzas o sus estrategias de guerra. Se obsesionan con su vida sexual, su supuesta crueldad, su actitud varonil. Los cronistas portugueses que la enfrentaron en combate no hablaban de ella como una monarca astuta, que lo era, sino como una aberración. Decían que usaba ropajes de hombre, que mandaba degollar a sus amantes, que pactaba con demonios africanos. La diplomacia se convertía en brujería, la autoridad en histeria, el poder femenino en perversión. Esta estrategia narrativa no era un accidente, era parte del proyecto colonial. No bastaba con conquistar territorios, había que someter también el imaginario, la historia, la dignidad simbólica de los pueblos, y una de las formas más eficaces de hacerlo era degradando a sus figuras de poder. Si el líder era un rey, se le mostraba como débil, borracho o ignorante. Si era una reina, como Nzinga o Ranavalona, entonces se la convertía en una bestia, sanguinaria, ninfómana, loca. El objetivo era claro: deslegitimar su autoridad ante los ojos del mundo y, sobre todo, ante los ojos de su propio pueblo. Lo mismo ocurrió con Ranavalona I, la reina de Madagascar. Los viajeros europeos que la describieron en el siglo XIX no se limitaron a documentar sus políticas de aislamiento o sus estrategias de control interno. La retrataron como una Calígula femenina, una parodia sexualizada del tirano romano. Se decía que mandaba matar por capricho, que se bañaba en sangre, que reía mientras sus súbditos morían. Y aunque muchas de esas historias tienen un núcleo real, su gobierno fue sin duda violento, el énfasis en lo irracional de sus actos responde más a una estrategia de demonización que a un intento de comprensión. Se trataba de justificar la necesidad de intervención. Si una mujer puede tanto y lo usa para destruir, entonces hay que salvar al pueblo de ella. Y solo Europa podía hacerlo. Este patrón se repite con Amina de Zaria, aunque la mayor parte de lo que sabemos de ella proviene de la tradición oral hausa. Las versiones europeas acentuaron el mito sexual. Amina ya no era una estratega brillante, sino una mujer insaciable que decapitaba a sus amantes. Su inteligencia militar quedaba relegada, su independencia convertida en monstruosidad, incluso su celibato, probablemente una estrategia para mantener el poder sin someterse a la lógica matrimonial, fue leído como prueba de su frialdad, su brutalidad, su anomalía. En estos relatos coloniales, la figura femenina poderosa siempre está fuera de lugar. No encaja, no pertenece, y por eso debe ser corregida o eliminada. Esta narrativa sirvió como justificación para la misión civilizadora que los imperios europeos promovieron en el siglo XIX. La idea de que debían intervenir no solo para controlar recursos, sino para liberar a los pueblos de sus propios líderes. Una lógica perversa en la que se asesina a la madre para salvar al niño. Se demoniza a la reina para legitimar la corona ajena. Además, hay un componente racial ineludible. Las reinas negras no eran solo mujeres con poder, eran mujeres africanas con poder. En la lógica racista de la época, eso era una anomalía multiplicada. Lo femenino y lo africano se percibían como inferiores, incapaces de gobernar, y cuando ambas condiciones coincidían, el resultado era visto como una amenaza existencial. Por eso la sexualización era doble. No solo se las convertía en monstruos sexuales por ser mujeres, sino por ser negras. El exotismo se mezclaba con el miedo, el deseo con la repulsión. Y de ese cruce nacían figuras imposibles, mujeres que mataban con la mirada, que hechizaban con la piel, que usaban el sexo como arma. Este legado sigue vivo. Incluso hoy, muchas de las representaciones de figuras históricas africanas femeninas están teñidas de esa mirada colonial. Se enfatiza su extrañeza, su brutalidad, su misterio. Se las sigue viendo como excepción, como anomalía, como si el poder, en una mujer negra, solo pudiera ser o sexual o violento, nunca racional, nunca legítimo. A lo largo de la historia, cuando una mujer ha reunido en sí misma poder político,
inteligencia estratégica y libertad sexual, la respuesta dominante ha sido casi automática. Se la convierte en una amenaza. No importa si reina en África, en Europa Central o en la península ibérica. Cuando el poder no se canaliza por los cauces tradicionales, cuando no hay esposo, cuando no hay sumisión, cuando no hay moderación, la figura femenina se deforma, se vuelve bruja, se vuelve monstruo, se vuelve loca, y lo que podría ser una biografía se convierte en leyenda negra. El caso de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca, es ilustrativo. Reina legítima por derecho de nacimiento, fue despojada de su poder, encerrada por décadas y presentada a la posteridad como una mujer inestable, dominada por los celos y las pasiones. Su tragedia amorosa con Felipe el Hermoso fue explotada al máximo por la historiografía. Se hablaba de escenas de histeria, de paseos nocturnos junto al féretro de su esposo, de una obsesión patológica que la inhabilitaba para gobernar. Pero detrás de ese retrato emocional hay una operación política. Juana era incómoda. Su presencia impedía el control absoluto de su padre y luego de su hijo. Había que convertirla en un estorbo, y nada más eficaz que presentarla como víctima de su propia sensibilidad. La historia de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta de Hungría, empuja aún más lejos esa lógica. Noble poderosa, rica, influyente y gobernante de sus tierras en ausencia de su esposo, terminó convertida en un mito de horror. Se dijo que asesinó a centenares de jóvenes doncellas para bañarse en su sangre y conservar la juventud. Aunque parte de estas acusaciones se basan en juicios reales, el volumen y la espectacularidad de los crímenes atribuidos a Báthory hacen sospechar de una sobredimensión deliberada. Las pruebas eran escasas, los testigos contradictorios y el castigo, una reclusión perpetua sin juicio formal, sugiere un deseo más político que judicial: neutralizar a una mujer demasiado poderosa. La crueldad que se le atribuye, teñida de erotismo y sadismo, cumple con el mismo patrón que veremos en las reinas africanas. Una mujer sola, con tierras, con influencia y sin hombre al lado, debe ser descrita como monstruosa. Lo que une a Juana, a Erzsébet, a Nzinga, a Amina, a Ranavalona, no es solo su poder, sino su forma de habitarlo. Ninguna de ellas se ajustó al molde. Ninguna jugó el papel de consorte obediente o figura decorativa. Y por eso, cada una en su cultura, fue recubierta de historias que mezclaban la sospecha, el miedo y la fascinación. Historias donde el sexo no era amoroso, sino corrupto. Donde la inteligencia se volvía intriga. Donde la autoridad se convertía en patología. En el imaginario colectivo, el poder de una mujer debe explicarse por algo raro. O es bruja, o es loca, o es ninfómana. Pero nunca es simplemente capaz. Este patrón no ha desaparecido. Hoy mismo, cuando una mujer poderosa destaca en política o en liderazgo, no es raro que se la critique, no por sus ideas, sino por su apariencia, su vida privada, su supuesta frialdad o su agresividad. Se le exige dulzura, pero también firmeza, discreción, pero también carisma. Y si no cumple con todos esos requisitos contradictorios, entonces se la ataca, lo que demuestra que el arquetipo sigue vivo, que aún arrastramos una herencia simbólica que asocia el poder femenino con la transgresión, y la transgresión con la monstruosidad. La diferencia con las figuras masculinas es brutal. Un rey cruel es temido, admirado, incluso respetado. Un emperador libertino es parte del folclore. Un dictador sangriento puede tener estatuas, pero una reina que mata, o simplemente manda, es un escándalo, una anomalía. Su violencia se convierte en histeria, su deseo en patología, y su independencia en amenaza. Por eso la leyenda de la reina devorahombres encaja tan bien en este imaginario, porque reúne todos los miedos en un solo cuerpo, el de una mujer que no solo no se somete, sino que devora, que no solo no teme, sino que castiga, que no solo ama, sino que mata. Y en ese sentido no es simplemente una figura exótica del África precolonial,
sino un espejo universal, un símbolo del miedo que las sociedades han tenido y aún tienen al poder femenino cuando se ejerce sin pedir permiso. Hay un poder particular en la capacidad de reescribir, y durante las últimas décadas, mujeres y hombres de África y su diáspora han comenzado a reescribir las historias que les fueron impuestas. En ese proceso, las reinas devorahombres han dejado de ser monstruos de leyenda para convertirse en emblemas. Ya no son figuras aterradoras que deben ser evitadas o corregidas, sino ancestros que deben ser comprendidos y, en muchos casos, reivindicados. Nzinga Mbande, por ejemplo, es hoy un símbolo nacional en Angola. Su figura preside avenidas, billetes y escuelas. Es recordada no como una seductora cruel, sino como una estratega brillante, una diplomática hábil y, sobre todo, una mujer que desafió la maquinaria colonial portuguesa con una mezcla de astucia y resistencia militar que dejó huella. Se habla de sus discursos, de sus negociaciones con enviados europeos, de su capacidad para cambiar de religión y de bando cuando le convenía a su pueblo. Y aunque la leyenda del harén sangriento aún circula, se la aborda con distancia crítica, ya no como prueba de su naturaleza salvaje, sino como posible manipulación o distorsión occidental. Algo similar ocurre con Amina de Zazzau, en Nigeria. Su imagen se encuentra en monumentos, en obras de teatro, en libros escolares. Es considerada una precursora del feminismo africano, aunque su concepto de poder no respondiera a ninguna ideología moderna. En una sociedad profundamente patriarcal y musulmana, Amina gobernó sin marido, comandó ejércitos, amplió las fronteras de su reino y estableció estructuras administrativas que perduraron más allá de su muerte. La historia oficial ha preferido ignorar las leyendas sobre amantes decapitados tras la batalla, enfocándose en su rol como arquitecta de ciudades amuralladas y líder política efectiva. Se la honra, en suma, como constructora, no como devoradora. Estas resignificaciones no ocurren en el vacío. Son parte de un proceso más amplio de recuperación de la memoria africana frente al legado colonial. Durante siglos, la historia del continente fue contada por voces externas, que miraban con desprecio o con temor. Reescribir esa historia implica seleccionar qué se conserva, qué se desmonta y qué se resignifica. Y en ese proceso, las figuras femeninas han pasado de ser anomalías temidas a modelos de inspiración. Pero la resignificación no significa dulcificación. No se trata de negar que estas mujeres usaron la violencia, que ejercieron el poder con dureza o que hicieron sacrificios que hoy nos parecerían intolerables. Se trata de entender ese poder dentro de su contexto, de ver a Nzinga enfrentando la esclavitud no con discursos suaves, sino con alianzas militares y estrategias impensables. De ver a Amina como una mujer que, en lugar de casarse con un aliado para proteger su trono, eligió la conquista. De ver a Rana Valona como una soberana que priorizó la independencia cultural, aunque al costo de miles de vidas. En ese sentido, la figura de la reina fatal, la que manda sin pedir permiso, la que domina sin someterse, la que vive sin marido, se vuelve una referencia poderosa para mujeres africanas y afrodescendientes que siguen luchando por autonomía. Ya no como mito, sino como espejo posible, porque estas mujeres existieron, gobernaron y dejaron huella. Y aunque sus historias hayan sido distorsionadas, siguen ahí, latiendo debajo de los relatos coloniales. La reapropiación de estas figuras también implica una nueva pedagogía. En escuelas, universidades y medios, cada vez más se enseña a leer estas leyendas con mirada crítica. Se estudian los textos coloniales como lo que fueron, ejercicios de propaganda. Se examinan las fuentes africanas, las tradiciones orales, las genealogías familiares. Se preguntan no solo por lo que las reinas hicieron, sino por cómo fueron retratadas. Y en ese proceso se recupera una dignidad perdida. Una narrativa en la que la mujer africana no es objeto del deseo o del miedo, sino sujeto de su historia. La transformación del mito en símbolo de resistencia no se limita al campo historiográfico. La cultura popular contemporánea ha abrazado con fuerza el imaginario de las reinas guerreras africanas y de las mujeres fatales que desafiaron el orden establecido. Lo que antes era temido o censurado, hoy se celebra. Y ese cambio no es superficial, es un reflejo de cómo han cambiado nuestras preguntas sobre el poder, el género
y la justicia. En el caso de Amina de Zazzau, la producción cinematográfica nigeriana, Nollywood, ha tenido un papel clave en revitalizar su figura. En 2021 se estrenó la película Amina, una ficción histórica que mezcla datos reales con elementos míticos para contar la historia de una niña que desafía las normas, entrena con guerreros y termina liderando un imperio. El filme omite cualquier referencia a los supuestos amantes ejecutados y se centra en su inteligencia estratégica, su valentía y su visión política. El mensaje es claro. Amina no es una anomalía, sino un modelo. Una mujer que usó la espada no por crueldad, sino por justicia. También en Hollywood se ha notado este cambio. La película The Woman King, 2022, protagonizada por Viola Davis, no retrata a Nzinga ni a Amina directamente, pero se inspira en las guerreras Agogie del reino de Dahomey, quienes también fueron objeto de relatos coloniales que mezclaban admiración y horror. En el siglo XIX, los europeos las describían como mujeres salvajes, sexuales, peligrosas. En la película, sin embargo, se las presenta como luchadoras disciplinadas, protectoras de su pueblo, figuras de lealtad y sacrificio. Aunque la cinta opta por una narrativa heroica, no elude los conflictos morales, mostrando que el poder femenino también conlleva decisiones complejas. Es un intento de dignificar sin idealizar. Incluso en productos que no abordan directamente estas figuras históricas, el arquetipo de la mujer negra poderosa, seductora y letal ha resurgido con nuevos matices. Series como American Horror Story, Lovecraft Country o incluso Black Panther han jugado con esa estética. Mujeres que, como la Diablesse, fascinan y destruyen, pero que ya no son monstruos pasivos, sino sujetos activos de su historia. En muchos de estos relatos, el erotismo se convierte en lenguaje de resistencia, el cuerpo en territorio político y el deseo en acto de liberación. En la literatura, poetas como Audre Lorde, escritoras como Nnedi Okorafor y narradoras afrocaribeñas han reinterpretado a las figuras de la reina fatal desde perspectivas feministas y decoloniales. La figura que antes simbolizaba el castigo por el exceso, ahora encarna el derecho a decidir, a gozar, a gobernar. En cuentos y novelas recientes, las mujeres no mueren por transgredir, sino que sobreviven por hacerlo. No son castigadas por su fuerza, sino que la usan para transformar el mundo. Este giro también ha llegado al terreno del arte visual y la moda. Ilustradoras africanas y afrodescendientes han comenzado a representar a Nzinga, Amina y otras reinas con elementos de poder, sensualidad y espiritualidad. Ya no son cuerpos al servicio del morbo colonial, sino cuerpos que portan coronas, espadas, fuego. Sus rostros miran al espectador con firmeza. Sus poses desafían la pasividad. Son reinas, pero también son musas, guerreras, madres y diosas. La multiplicidad es parte del mensaje. Este proceso de relectura cultural no significa borrar el pasado. Al contrario, lo ilumina. Al colocar a estas figuras en el centro de la cultura contemporánea, se reconoce que fueron más que leyenda, que su poder, aunque temido, era real, y que el miedo que provocaban sigue vivo, pero ahora puede ser usado como motor de cambio. Porque cada vez que una niña africana ve una estatua de Amina, una película sobre las Agoshie o una ilustración de Nzinga sosteniendo una lanza, recibe un mensaje. El poder no es pecado. El deseo no es debilidad. La historia también puede ser escrita por mujeres. Y así, lo que fue una historia de sangre, sexo y muerte, se convierte en una historia de vida, arte y resistencia. La reina que antes devoraba a sus amantes hoy, devora los mitos que la encadenaban. Y en su lugar, emerge un nuevo relato, el de la mujer que toma lo que le pertenece, sin pedir perdón. Hay leyendas que envejecen, que se deshacen con el paso del tiempo, que se apagan cuando cambian los valores. Pero hay otras que, en lugar de debilitarse, se adaptan, se transforman, encuentran nuevas máscaras, nuevos lenguajes, nuevos temores sobre los cuales crecer. La historia de la reina que devora a sus amantes es una de esas leyendas. A pesar de que la historiografía moderna desmonta muchos de sus elementos, a pesar de que los documentos ponen en duda las ejecuciones rituales, los harenes sangrientos y las muertes postcoitales,
El mito persiste, cambia de nombre, cambia de continente, pero siempre vuelve. Y no es un accidente, es porque toca una fibra profunda del inconsciente colectivo. En el fondo, este relato no es solo una historia sobre mujeres con poder. Es una historia sobre los límites del deseo y el miedo que produce su transgresión. Nos confronta con una pregunta que trasciende culturas. ¿Qué ocurre cuando quien desea también domina? ¿Qué pasa cuando el placer no está vinculado al amor, sino al poder? ¿Y qué ocurre cuando esa ecuación está en manos de una mujer y no de un hombre? La incomodidad que genera esa posibilidad es lo que mantiene vivo el mito, porque no habla solo del pasado, habla de una tensión todavía presente en nuestras sociedades. La reina devorahombres es, en esencia, una condensación simbólica. Representa la fusión de dos impulsos primarios, Eros y Thanatos, el deseo y la muerte. No es casual que muchas culturas hayan vinculado la sexualidad con el fin, con el abismo, con la pérdida del yo. Desde la Biblia hasta los mitos hindúes, desde las tragedias griegas hasta los boleros más tristes, el amor, cuando es total, puede conducir a la destrucción. Lo que hace particular a esta leyenda es que ese poder destructivo está encarnado por una mujer. No por el amante vengativo, no por el traidor masculino, sino por la figura que tradicionalmente debía cuidar, entregar, suavizar. Esa inversión de roles convierte a la reina en algo más que una figura histórica. La transforma en un arquetipo. Y los arquetipos no se disuelven fácilmente. Se arraigan porque expresan estructuras profundas del pensamiento. En este caso, el arquetipo de la mujer letal funciona como una válvula simbólica para canalizar temores sociales muy específicos. El miedo al deseo femenino, el temor a la autonomía sexual, la angustia frente a la mujer que no necesita ni espera al varón. En sociedades construidas sobre el control de los cuerpos, y especialmente del cuerpo femenino, esta figura ofrece una imagen invertida, inquietante y fascinante a la vez. No es víctima, no es esclava, no es madre, es cazadora. Y esa inversión desordena todo. Además, el mito cumple una función narrativa poderosa. Da forma a lo incontrolable. Las reinas históricas que lo inspiraron, Nzinga, Amina, Rana Valona, eran difíciles de clasificar. No eran santas ni tiranas. No eran completamente admirables ni enteramente despreciables. Su complejidad desconcierta. El mito simplifica. Le da al público una historia comprensible. Ella mataba a sus amantes. Y al hacerlo, ofrece una explicación simbólica del poder que ellas ejercieron. No era astucia, no era estrategia, no era liderazgo. Era sexualidad desbordada, era locura, era sed de sangre. Así, la historia se convierte en fábula. Y la fábula en advertencia. Pero como toda advertencia, también es un espejo. Y quizás ahí radica su permanencia. Porque aunque naciera como una forma de controlar, también deja espacio para imaginar lo contrario. ¿Y si no fuera castigo, sino libertad? ¿Y si no fuera perversión, sino afirmación? ¿Y si no fuera enfermedad, sino una forma distinta de entender el deseo y el poder? Estas preguntas no se responden fácilmente. Por eso el mito sigue vivo. Porque no solo cuenta algo que pasó, sino algo que sigue pasando. No solo habla de mujeres que fueron temidas, sino de mujeres que siguen incomodando. Y esa incomodidad es lo que lo mantiene latente. El mito no desaparece, porque aún hay estructuras que se sienten amenazadas por el cuerpo femenino libre. Porque aún hay quienes no saben qué hacer frente a una mujer que desea sin pedir permiso. Porque todavía, en muchos rincones del mundo, una reina sin rey es una anomalía. Una mujer que goza y manda, un escándalo. Toda leyenda es un espejo. Nos devuelve una imagen de lo que tememos, de lo que anhelamos, de lo que aún no sabemos nombrar. La leyenda de la reina devorahombres, con su carga de sangre, erotismo y dominio, nos enfrentan a una pregunta incómoda. ¿Quién tiene derecho a ejercer el poder absoluto? Cuando ese poder está en manos de una mujer, más aún,
de una mujer negra, soberana, no cristiana, indomable. El relato se fractura. Ya no basta con describirla, hay que explicarla. Y esa explicación suele tomar la forma de advertencia o de castigo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la figura de la reina fatal no fuese solo una proyección del miedo masculino al deseo femenino, sino también una encarnación de la justicia invertida? En muchas culturas, la mujer letal ha funcionado como una especie de agente vengadora. Pensemos en Kali, la diosa hindú de la destrucción, que baila sobre los cadáveres para restablecer el orden cósmico, o en Medea, que destruye a sus hijos y al traidor Jasón no por crueldad, sino por haber sido traicionada. En estas figuras la violencia no es locura, sino método. Y si leemos la leyenda de las reinas africanas desde esa lente, algo cambia. La reina que mata a sus amantes no solo castiga el atrevimiento masculino, también simboliza un rechazo profundo al orden establecido. No acepta la pasividad, no se entrega. Y cuando se une al otro, no lo hace para pertenecerle, sino para poseerlo. En esa inversión hay una forma radical de justicia simbólica. Una mujer que convierte al hombre, históricamente sujeto de dominación, en objeto de sacrificio, está haciendo un acto brutal, sí, pero también disruptivo. Está invirtiendo el eje del poder, y en esa inversión, aunque extrema, se abre una grieta en la estructura patriarcal. Esto no significa que debamos celebrar la muerte literal de los amantes, ni reivindicar la violencia como forma de emancipación, pero sí invita a mirar con otros ojos, a entender que en el corazón del mito late una tensión no resuelta, la de una mujer que no encuentra lugar en el mundo, porque todos los lugares han sido diseñados por y para otros. Esa mujer se convierte en mito precisamente porque desborda, porque no cabe, porque impone su lógica en un universo que solo contempla su sumisión. Y es ahí donde el mito se vuelve útil, no como verdad histórica, sino como herramienta simbólica. Nos permite pensar en el poder sin dulzuras, en el deseo sin culpa, en el liderazgo sin concesiones, y también nos obliga a examinar nuestros relatos. ¿Por qué recordamos más a la reina que mataba amantes que al rey que ejecutaba pueblos enteros? ¿Por qué el sexo femenino poderoso debe ser temido y no comprendido? ¿Por qué sigue funcionando la ecuación de que una mujer libre es una mujer peligrosa? La figura de la reina fatal nos obliga a revisar nuestras historias, a ver cuánto hay de verdad, cuánto de propaganda, cuánto de necesidad cultural. Nos confronta con nuestra fascinación por el abismo. La mujer que ama y mata, que seduce y decapita, que gobierna sin marido y sin pedir perdón. En su imagen se condensa la dualidad más inquietante del imaginario humano, el deseo como vida y como condena. Y quizás por eso, aunque sepamos que los harenes mortales de Nzinga o las decapitaciones de Amina pueden no haber existido, seguimos hablando de ellas, porque esas historias siguen hablando de nosotros, de nuestras ansias de control, de nuestros miedos al placer ajeno, de nuestro asombro ante lo indomable. La reina devorahombres no es solo una figura del pasado, es una pregunta, una provocación, un eco que no se apaga. Y mientras existan estructuras que teman al poder femenino, mientras el sexo siga siendo campo de batalla simbólica, mientras el deseo continúe provocando pánico en quienes no lo comprenden, su historia, mito o no, seguirá contándose. Porque entre el deseo y la daga, entre la caricia y el filo, se esconde una verdad que aún no nos atrevemos del todo a nombrar.